bueno, avisamos que estamos grabando para que nos quede el conversatorio. Bueno, entonces, en principio agradecemos la presencia de Joana Sarmiento, que es la directora de género de la UMPA, de Rectorado, que está por ahí, si querés saludar, Joana. Hay muchas cámaras abiertas y me encanta que pase, ahí está Joana. Hola, hola a todos, a todas, a todos. Bueno, un gusto estar acá en esta iniciativa de las compañeras del programa de la UAS, así que a escuchar y a disfrutar este encuentro. Gracias, Mica, y a todas las compañeras. Muchas gracias, saludamos a todas las directoras de las diferentes sedes también que están presentes, también a María José Leno, que está presente como parte también del programa de género, y al equipo, a Guadalupe Torres, que está acompañándonos, y a Lucina Sarasa, que no pudo estar en este momento, justo está en viaje, y por eso no pudo estar presente, pero sí fue presente de toda la producción y el armado de este conversatorio. Así que bueno, agradecerles a mis compañeras de equipo, que gracias también al laburo pudimos poner en práctica este conversatorio. Agradecemos también a Nata, como decana de la UAS, y a la vicedecana, que también está presente, Raquel. Ahí recién te vi, Raquel. ¿Cómo estás? Si querés saludar. Buenas tardes, acá estoy. No quería interrumpirlas antes. La verdad, bueno, un placer, con muchas expectativas, muy contentos que toda la gente que se ha sumado, y bueno, acá estamos para escuchar y conversar. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para nosotras es muy importante este conversatorio. Tiene que ver por un lado, con la implementación de las políticas de género en la universidad, que es algo muy importante y que tiene que ver, por un lado, con la prevención de las violencias de género, y también tiene que ver con la inclusión de las políticas de educación sexual integral en la universidad. Así que entendemos este conversatorio como parte de todas esas políticas, y también tiene que ver con acompañar la resolución de Consejo Superior, que salió recientemente, de lenguaje no sexista e inclusivo, que es la resolución 74/22, y también vinculada la ordenanza de respeto y reconocimiento a la identidad de género, que es la ordenanza del Consejo Superior 251. Así que bueno, con ese espíritu de que están estas resoluciones, que son históricas en cuanto al tiempo de trabajo que tienen y al diálogo que hubo para que esas resoluciones hoy hayan salido. Eva Ramallo nos va a contar un poco más sobre eso. Nos parecía muy importante abrir un espacio genuino, realmente lo llamamos conversatorio, no es una cuestión formal, lo llamamos conversatorio. Vamos a tener una primera parte donde van a conversar las panelistas expertas que tenemos hoy, pero también va a haber una segunda parte donde nuestra propuesta va a ser conversar, reflexionar, hacernos preguntas colectivamente, y está pensado de esa manera. Bueno, yo soy Micaela Cohen, soy la directora de género de la UAS, y le voy a dar la palabra a Guadalupe Torres, que va a presentar a Eva Ramallo y a Valeria Sardi, que son las panelistas de hoy, y después nos vamos a dar un espacio para conversar. Así que bueno, les agradecemos mucho su presencia, estamos muy contentas de estar acá. Así que te doy la palabra, Guadalupe. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, yo soy Guadalupe Torres, soy parte del equipo de género de la UAS, y tengo el placer de presentar a las panelistas que van a estar conversando con nosotros hoy. En primer lugar, vamos a presentar a la doctora Valeria Sardi. Ella es militante por la educación sexual integral, es profesora y doctora en letras de la Universidad Nacional de La Plata. En la misma universidad se desempeña como profesora adjunta ordinaria a cargo de la Cátedra Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 y la práctica de las enseñanzas. Es investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género, en el Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Además, es miembro del GT Claxo, Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos, y coordina el grupo Saberes Corporales, y forma parte de la red Antropología de y desde los Cuerpos. Además, publicó numerosos libros desde su especialidad, Políticas y Prácticas de la Lectura, tiene un segundo Premio Nacional de Ensayos Pedagógicos en 2012, producción en 2008 y 2011 de Cartografías de la Palabra, es coautora y co-compiladora de
diversos libros, sus últimos libros se titulan Escrito en los cuerpos, experiencias pedagógicas sexuadas, y en coautoría, Lenguaje inclusivo y ESI en las aulas. Además, es poeta y coordina talleres gratuitos de lectura de poesía con perspectiva de género. Y en segundo lugar, también tengo el placer de presentarles a la licenciada Eva Ramallo, a quien posiblemente conocen porque es parte de nuestra unidad académica. Ella es licenciada en Comunicación Social, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora para la educación primaria, docente adjunta en las cátedras de Didáctica de la Lengua y de Residencia del Profesorado para la Educación Primaria. Es asesora pedagógica en nivel secundario, directora del programa Docentes y Futuros Docentes Pensando en sus Prácticas, docente responsable de ateneos y seminarios enmarcados en capacitación docente continua, docente investigadora en el Grupo Consolidado de Comunicación, Cultura y Alfabetización. Actualmente es secretaria académica de la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y así le doy la palabra a Eva para que empiece con su presentación. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. En primera instancia quiero también hacer extensiva los saludos a todos ustedes, y principalmente también un orgullo poder estar aquí acompañando a Valeria Sardi en este conversatorio. La verdad que tener un referente como ella y la posibilidad de justamente abrir el diálogo juntos me parece muy interesante. Además, agradecer que también está aquí presente Patricia Guicio, Ivana Lochis, grandes también referentes en cuanto a la temática, y bueno, a Joana, bueno, María José y demás, así que bueno, Gabriela Luque también compañera del área. Bueno, generalmente encontrarnos posibilita esto, ¿no? Una alegría inmensa el poder estar aquí. La idea de este conversatorio se encuentra como atravesado por tres grandes momentos. Un primer momento que viene a ser que es como contextualizar justamente el desarrollo que ha venido generando la UMPA en cuanto a políticas justamente no sexistas, y también la posibilidad de reconocer y emplazar, ¿no?, este conversatorio en lo que es el territorio santacruceño. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben que el contexto también hace a las acciones y el desarrollo del trabajo diario, y por eso quería enmarcar un poquito que justamente la Universidad Nacional de Patagonia Austral es una universidad, digamos, para comentarle a Valeria, considera joven, ¿no?, porque justamente se promulga ya su acción y su accionar recién en el 95, y también tiene la particularidad de ser, digamos, conformada desde la periferia. ¿Por qué? Porque también implica que el estudiantado y también el personal docente viene a no estar en las grandes urbes, y eso también nos da una identidad, ¿no? La soledad, lo inhóspito del territorio, la posibilidad de pensarnos, ¿no?, desde Santa Cruz, una provincia que es la segunda más grande, provincia más grande de la Argentina, pero paradójicamente la segunda menos habitada. Entonces también construye subjetividades, ¿no? O sea, somos una provincia, y me incluyo porque hace 13 años que vivo aquí, pero también nos traspasa la migración, nos traspasa una sociedad como la santacruceña, dominada también por una economía basada en la minería, en el petróleo, con una gran, que eso también implica, ¿no?, una sociedad en donde la masculinidad también ha sido parte de lo que implica, ¿no?, la sociedad en sí. Entonces, el territorio también nos va marcando esa subjetividad, ese desarrollo de lo que ha implicado nuestro territorio. Entonces, la universidad, desde ese territorio, ha logrado, la UMPA, ir un poquito más, digamos, paso a paso a la construcción de estos espacios como el que estamos ahora teniendo. La UMPA está conformada justamente por 4 sedes de la Unidad Académica de Río Gallegos, que estaban también aquí presentes,
de la Unidad Académica Caleta Olivia, Unidad Académica Río Turbio y aquí en San Julián. Tenemos la posibilidad también de pensar en la extensión del territorio y cómo nuestro estudiantado también pertenece a diversas zonas, zona centro, zona sur y zona también norte, en donde en la misma conformación del estudiantado vemos justamente que las unidades del norte y del sur poseen mayor caudal de estudiantes, y siempre sucede que en la zona oeste y centro somos minoritarios, pero justamente la Unidad Académica San Julián ha podido implementar la bimodalidad, y allí tenemos también mayor presencia en el territorio, pero todas estas cuestiones de lo inhóspito del clima, de los espacios en donde nosotros nos hemos conformado como universidad, también nos dan la posibilidad y la necesidad de un fortalecimiento de la comunicación, de fortalecernos como organización, como una institución, ¿no?, que promueve también el diálogo. Entonces considerábamos necesario pensarnos, ¿sí?, porque nosotros necesariamente tenemos que pensar a la UMPA de esas vinculaciones con la sociedad, las vinculaciones con lo que implica el territorio, la necesidad de esta inclusión, de poder fortalecer la UMPA, ¿no?, desde lo que implica una visión del lenguaje desde la lógica de lo no binario, que es justamente para lo que estamos ahora pensándonos, reconocer cómo tanto el personal docente, no docente, estudiantes, pueden pensar cómo el lenguaje nos atraviesa y construye estas subjetividades. Y estos estudiantes que nosotros tenemos como UMPA, ¿no? Generalmente nuestros estudiantes, la mayoría poseen un rango etario de más de 25 años, que son también a cargo de familias, son muchos migrantes, primera o segunda generación de formación universitaria, y que implica, obviamente, pensarnos, ¿no?, y ahora también desde digamos, esas configuraciones. Y en este sentido, pensar que estas expresiones, ¿no?, del lenguaje nos pueden visibilizar desde el colectivo de la UMPA, como decía Micaela, hemos podido generar, y yo también he sido parte, ya que soy también consejera superior, de esta resolución, que es la 074/22, que nos logra posicionar justamente el lenguaje desde lo no sexista, ¿no?, de lo no binario. Y en ese sentido, la UMPA pudo generar, pensar, ¿no?, lo que es el colectivo nuestro, desde ese fortalecimiento de prácticas discursivas, tendiendo a visibilizar aquellos colectivos que no se encuentran, digamos que no están como legitimados porque se encuentran como limitados, segregados, invisibilizados, si pensamos en estas prácticas en donde no se mencionan. Entonces, la UMPA desde el 2018 justamente es parte de esta red universitaria de género, la RUGE, y que ha logrado también, junto con las políticas universitarias desde 2021, crear el programa de género y diversidades. Es justamente desde ese espacio en donde podemos impulsar y sostener estas políticas universitarias, en donde se piensa estas prácticas, pero se logra en común unión, como se dice, y en esas prácticas justamente posibilidad de desterrar lo no sexista es lo que estamos ahora aquí, y yo celebro, la verdad, haber tenido la posibilidad de ser parte del Consejo, de poder ayudar, ¿no?, a pensar estas identidades y cómo estas identidades se pueden visibilizar a través del otro, ¿no?, de esa otredad que implica, obviamente, y es lo que pudo generar esta resolución, la 074, de pensar que el lenguaje desde su característica performativa. ¿Qué significa, no? Esto de pensar que el lenguaje también nos llama a esa acción,
que se pudo lograr, que es una herramienta, y que pensar que esta resolución, la 074, nos posibilita, como comunidad UMPA, tener estos espacios de diálogo. No solamente lo explicito desde mi formación de didáctica y de la didáctica de la lengua, sino que en este momento también lo posiciono desde el lugar de consejera superior y también desde la Secretaría Académica, ¿no? Tener estos espacios nos van a ayudar a reconocer ese valor performativo del lenguaje, de la acción, de generar estos conversatorios que no tienen, como habíamos dicho con Micaela y Valeria, no tienen la razón de ser un espacio unívoco, sino al contrario, de reconocernos dentro de este lenguaje. Que ustedes saben, ¿no? que pensar que un lenguaje puede visibilizar o no un colectivo diverso es justamente lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos pensar de qué manera podemos generar que ese lenguaje nos interpela. Así que la idea de este primer espacio era justamente repensarnos, y que muchos de ustedes viven aquí en el territorio, son parte de la UMPA, tenemos al personal justamente no docentes y estudiantes. La idea es entonces haber dimensionado esta resolución que ha podido pensar también todo el colectivo, no solamente estudiantil, sino cómo desde las comisiones han trabajado muchísimo en poder repensar y reconocer el valor del lenguaje no sexista en lo que tiene que ver con las resoluciones, instrumentos legales y el lenguaje en sí mismo desde la UMPA. Que eso también, bueno, que va a ser la tercera parte cuando empecemos a pensar más específicamente, ¿no? de cómo utilizar el lenguaje. Hay muchas propuestas, ¿no? Propuestas que tienen que ver con el SIN, de la manera en que nosotros podemos nombrar, podemos reconocer la utilización de justamente los sustantivos, los adjetivos, bueno, ya vamos a ir viendo, pero eso ya son parte, ¿no? de algunas cuestiones que vienen a ser tomadas desde las particularidades del lenguaje en sí mismo. Y reconocer que la gramática en sí mismo no nos va a dimensionar desde nosotros no vivimos de gramática, sino del lenguaje en sí mismo, así que reconocer que no hay fundamentalismos. Acá la idea es tener la posibilidad de pensar el lenguaje desde ese lado, que también nos va a incomodar, nos incomoda, nos interpela, y esa es la idea, ¿no? Que tengamos esos espacios. Así que la idea ahora es que Valeria pueda pensar también y empezar a reconocer lo que tiene que ver con la epistemología del lenguaje y cómo ha sido, ¿no? el desarrollo histórico de esas luchas que no son actuales, ¿sí? O sea, ya vienen, o sea, lo que es el lenguaje sexista ya viene desde antes, entonces la idea es poder hacer ese recorrido. Así que bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Sí, Joana. Quería aprovechar antes de escuchar a Valeria, que me interesa muchísimo, agregar esta contextualización que me parece fundamental, porque me parece que está bueno pensar esto situadamente, que el proceso de aprobación, que fue por unanimidad, que fue muy interesante, porque además, como decía Eva, en el Consejo Superior se conversaron las posiciones, fue como un debate muy, muy, muy interesante, en el marco además en simultáneo, cuando en Cava la ministra de Educación estaba prohibiendo, entonces también tuvo mucha repercusión mediática, y en ese sentido los consejeros también tuvieron la decisión política de avanzar en la universidad, incluso con todas las repercusiones a nivel social, ¿no? Pero agregar esta contextualización tan precisa y necesaria que hizo Eva, que en realidad se toma de un proyecto de estudiantes, ¿no? En la UMPA, la gran tracción para que el lenguaje inclusivo y no sexista y no binario sea
sea, bueno, reconocido, promovido, habilitado, es de las agrupaciones estudiantiles que tanto en UASC como en la UACO tuvieron como, bueno, presentaron proyectos en los consejos de unidad, ¿no? Vienen hace varios años, digo, además, 2019, presentando iniciativas, y me parece interesante rescatar que realmente desde ahí vino que se fue gestando, ¿no? Esto, bueno, necesitamos que se nos habilite, porque, bueno, eran sancionadas, obviamente, o por lo menos no se habilitaba la posibilidad de que pudieran entregar sus trabajos, no sé, utilizarlo oralmente sí, pero no de manera escrita. Entonces quería hacer ese agregado, que nosotros lo que tomamos, o lo que se tomó para la resolución fue estos proyectos, ¿no? de estudiantes, de agrupaciones, sobre todo organizadas, que dijeron, bueno, necesitamos que esto se nos dé este derecho, ¿no? de reconocernos y de nombrarnos, así que podamos nombrar al resto también desde los lugares que ideológicamente y políticamente lo sostenemos, así que agregar eso a la contextualización de Eva, que fue fundamental, este pequeño, no tan pequeño, esta cuestión, ¿no? Gracias, Joana. Es interesante también pensar que los jóvenes se están introduciendo y transformando los modos que tenemos de hablar, de pensar y de generar conocimiento, y que la universidad pueda hacer permeable esas transformaciones. Bueno, le damos la palabra a Vale. Valeria, ¿estás por ahí? Hola, gracias Mica, gracias Eva. Bueno, agradezco especialmente a toda la universidad la invitación. Un placer estar acá compartiendo también puntos de vista respecto del lenguaje inclusivo y del lenguaje inclusivo en la universidad, que eso también me parece muy importante. Me gustaría empezar citando un breve fragmento de un texto de la poeta norteamericana, activista lesbiana, Adrienne Rich, que dice: cuando alguien con la autoridad de un maestro describe el mundo y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en el espejo y no vieras nada. Traigo esta cita de Adrienne Rich porque creo que justamente el lenguaje inclusivo viene a visibilizar a quienes durante mucho tiempo no han estado presentes o visibilizadas en los espacios educativos, no solamente en la universidad, sino también en los distintos niveles educativos. ¿Y qué implica, qué importante que es que el lenguaje, en este caso el lenguaje inclusivo, venga justamente a, por un lado, a objetar el binarismo de género, ¿sí? Y cómo, a partir de esa objeción, dar cuenta de que todas las personas, no importa desde qué identidades sexogenéricas se autoperciban, son seres humanos que tienen derecho a existir en esta humanidad en la que estamos, ¿sí? Así que por eso traía esta cita de Adrienne Rich. Es interesante también, y hablando de esto que planteaba tanto Joana como Eva, como Mica, respecto de la importancia también de cuando hablamos del lenguaje inclusivo, situarlo. Bueno, ustedes hablaban específicamente de la Universidad de la Patagonia Austral, pero también para pensar el fenómeno específicamente en Argentina, que también el proceso fue totalmente diferente a cómo se ha dado en otros países, ¿sí? Porque tal vez en España, por ejemplo, que es en el primer país donde empieza a problematizarse esa cuestión, que después voy a comentar un poco más, nace en realidad en los espacios de producción teórica, académica, de los estudios de género, a diferencia de la Argentina, que si bien tal vez empieza a usarse en los ámbitos académicos, luego se expande, y es fundamental, para mí hay como dos momentos: por un lado el nacimiento del movimiento Ni Una Menos en 2015, y por otro lado a partir de 2018 con todo lo que fue la marea verde y las movilizaciones para lograr la promulgación de la ley de IBE, que bueno, finalmente logramos que sucediera en el 2020, ahí en esos procesos digamos, sociopolíticos, culturales y de políticas sexuales es donde se empieza a masificar, podríamos decir, el uso del lenguaje inclusivo, que ya no está solamente encapsulado en ámbitos académicos de estudios de género, sino que ya empieza a utilizarse, por un lado, aparecen los medios de comunicación masiva, y luego también en distintos espacios, como por ejemplo en los espacios educativos. Y ahí
me gusta siempre tomar algo que trabaja una profesora de mi equipo, Ana Carú, que ella plantea, bueno, el lenguaje inclusivo como un emergente lingüístico, ¿sí? Es decir, como un emergente que surge en, por ejemplo, los ámbitos educativos, y que como docentes podremos estar de acuerdo o no, podremos abordarlo o no, de acuerdo a las posturas que cada uno tenga, pero que justamente da cuenta de una expresión lingüística, de una expresión discursiva, podríamos decir, donde claramente empieza a aparecer esta disputa, ¿sí? O esta objeción también de los binarismos, y con un apoyo muy fuerte, una promoción muy fuerte de visibilizar a las identidades no binarias. Teniendo en cuenta también, decía discursivo, porque me parece interesante ver ahí el discurso también como esa trama en donde se articula el lenguaje, la historia y la ideología, ¿sí? Y cómo el lenguaje inclusivo lo podemos pensar como un fenómeno discursivo donde quienes usamos el lenguaje inclusivo incluimos este uso del morfema E, por ejemplo, en el lenguaje oral, o en el lenguaje escrito el uso de la X o del asterisco, bueno, en versiones un poco más viejas, el uso de el arroba, como una forma también de visibilizar en el discurso digamos, esos focos o esos aspectos silenciados que se fueron dando, digamos, en el discurso o en la materialidad de la palabra. En este sentido, también dar cuenta de cómo el lenguaje inclusivo va a traer también, o va a plantear, por un lado, la necesidad también de problematizar los usos lingüísticos en relación con las identidades sexogenéricas, y esto me parece que es clave, ¿sí? Por eso creo que muchas veces las resistencias y los prejuicios que hay en torno al lenguaje inclusivo, sobre todo cuando vemos en las redes sociales, por ejemplo, bueno, los haters y las distintas expresiones que aparecen muchas veces en las redes sociales, y también a veces en ámbitos sociales, digamos, más allá de los ámbitos educativos, esa beligerancia que hay contra el lenguaje inclusivo generalmente está asociada no tanto a una cuestión gramatical o de la norma lingüística, sino fundamentalmente a este prejuicio respecto de que el lenguaje inclusivo viene a dar cuenta en el discurso de las identidades sexogenéricas no binarias, y todavía eso sigue siendo un tabú, ¿sí? Para muchas personas todavía es impensable creer o considerar que no todas las personas se reconocen en el binarismo genérico, sino que hay personas que se autoperciben fuera de ese binarismo genérico. Por otro lado, también me parece importante que cuando hablamos de los ámbitos educativos, también por momentos se ha planteado el lenguaje inclusivo como una moda, también como una prescripción, esta idea de que todos tenemos que hablar lenguaje inclusivo y que hay una prescripción, una obligatoriedad, ¿sí? De utilizarlo, ¿sí? Por el contrario, como decía antes, también ahí hay una decisión de los hablantes de usar o no el lenguaje inclusivo. Quienes decidimos usar el lenguaje inclusivo, estamos también construyendo, podríamos decir, una imagen discursiva o etos, que es justamente cómo, como hablantes, queremos, digamos, dirigirnos a nuestros oyentes, y también qué imagen de hablante queremos dar, es decir, una imagen más inclusiva o menos inclusiva de acuerdo a si usamos o no el lenguaje inclusivo. Ahora bien, también podemos decir que el lenguaje inclusivo, como decíamos antes, por un lado, objeta la epistemología de la diferencia sexual, sobre eso voy a hablar un poquito después, y también este binarismo de género de la gramática también castellana. Y acá hay una cuestión importante, porque ya previamente, digamos, al caso de Argentina, ya en la década del 90, fines de la década del 80, principios de la década del 90, en España, distintas agrupaciones, ¿sí? De feministas, tanto en los ámbitos académicos como un poquito más allá, pero sobre todo en el ámbito académico, y también con las luchas posteriormente del colectivo LGBTIQA+, empezaron también a discutir, ¿sí? El carácter sexista del español o de la gramática castellana, ¿sí? Y ahí también empezaron a plantear, bueno, por un lado,
como hubo distintos grupos. Por ejemplo, en 1994 se formó el grupo Nombra, que quiere decir la sigla No mitas a las mujeres, busca representaciones adecuadas, vinculado con la Comisión Asesora sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer en España, que va a ser tal vez las primeras académicas que empiezan a problematizar y justamente a plantear y a presentar también los propósitos o los presupuestos teóricos respecto del uso del lenguaje inclusivo, pero que en primer lugar van a discutir el uso del masculino genérico, ¿sí?, para referirse a los dos sexos, justamente porque consideraban en ese momento, como seguimos considerando las feministas hoy, que ese uso del masculino genérico invisibilizaba a las mujeres y por otro lado se basa en un pensamiento androcéntrico y patriarcal que considera a los hombres como sujetos de referencia y a las mujeres como seres dependientes o que viven en función de los hombres, ¿sí? Bien, el masculino genérico, tal como lo expresa la gramática de la Real Academia Española, hace referencia a los sustantivos que refieren a seres animados, ¿sí? El masculino designa la clase que corresponde a todos los individuos, ¿sí?, sin distinción de sexo. Por eso se dice que el masculino es un género no marcado, ¿sí?, que alude al miembro de una oposición binaria y que puede abarcar en su conjunto, lo que hace innecesario mencionar al término marcado, que sería el femenino, ¿sí? Entonces, ahí el posicionamiento, por eso el posicionamiento de la Real Academia Española, que ha discutido mucho el uso del lenguaje inclusivo, dice que desestima totalmente el uso del lenguaje inclusivo, no sexista o inclusivo o de género, por agramatical, tanto en el caso de la arroba, de la X o de la E, porque considera que es artificioso, innecesario, porque ya con el masculino genérico ya estarían incluidos todos los sujetos, ¿sí? Lo que no considera, lo que no está teniendo en cuenta la RAE, como otras academias, incluso la Academia también Argentina de Letras también se ha posicionado en contra del lenguaje inclusivo, es que digamos que este uso del lenguaje inclusivo va más allá de una cuestión gramatical, sino que está directamente vinculado con la relación entre identidades y lenguaje, ¿sí? Por eso ahí me gustaría retomar a Judith Butler, ¿sí?, Le théorique queer, que ya en la década del 90 va a plantear la idea de que el lenguaje constituye un factor determinante en la construcción del género, ¿sí? Y va a plantear también que la normativa del lenguaje va a ser una normativa que da cuenta de los posicionamientos dominantes respecto del género también, y eso hace que queden excluidos, bueno, sujetos que no se encuentran inscriptos, podríamos decir, o que se reconocen en esas formas dominantes del género. Entonces, también ahí lo que va a plantear Butler es que aquello que no se enuncia, ¿sí?, es invisibilizado, no existe. Entonces, por eso también es importante en todos estos movimientos que venimos dando, digamos, tanto los feminismos como los transfeminismos, en el uso y la visibilización del lenguaje inclusivo, porque justamente lo que se busca es plantear que ese lenguaje inclusivo está visibilizando a aquellas personas que se reconocen en identidades no binarias, y justamente lo que da cuenta también el lenguaje inclusivo es, digamos, la posibilidad de construir una inteligibilidad para estas personas que se apartan, podríamos decir, o que no están, o que no se sienten incluidas dentro del binarismo de género, ¿sí? Entonces también acá aparece la dimensión identitaria, que creo que es fundamental, por eso traía también la cita de Adrienne Rich, porque creo que es fundamental también dar cuenta de, bueno, que eso, si no lo nombramos, hacemos también que se invisibilice, ¿sí?, a esos sujetos, ¿sí? Por otro lado, también me parece importante
hacer referencia, bueno, esta cuestión de la distinción también entre lenguaje inclusivo, ¿a qué llamamos lenguaje inclusivo? Sí, algo ya planteé, pero también algunas personas hablan del lenguaje inclusivo de género, que sería lo que nos reúne hoy acá, pero también si vemos, por ejemplo, algunos documentos oficiales, por ejemplo el INADI, va a hablar del lenguaje inclusivo, pero que va más allá de la cuestión de género, que también está pensando en un lenguaje inclusivo que incluye, ¿sí?, que tiene una perspectiva de género, pero también una perspectiva de derechos, ¿sí?, que evita formas discriminatorias también con los pueblos originarios, con las personas con discapacidad, también las personas adultas mayores, ¿sí? Entonces también ahí es interesante ver, para ver estas discusiones, incluso a veces esta discusión acerca de que el lenguaje inclusivo no sería tan inclusivo porque, por ejemplo, no incluye estos discursos mediáticos, ¿no? No incluye a las personas con discapacidad, ¿sí? Y por qué no, si vamos a hablar del lenguaje inclusivo, ¿por qué no hablamos del lenguaje de señas, por ejemplo, o de otros lenguajes como el lenguaje aumentado o el lenguaje también braille, ¿no? Entonces también acá me parece importante dar cuenta de, bueno, esos usos discriminatorios del lenguaje, entonces pensar en el lenguaje inclusivo también en términos de una perspectiva más amplia de derechos, ¿sí? Por otro lado, también me parece también importante hacer referencia a esto que decía antes, el lenguaje inclusivo que viene a disputar la epistemología de la diferencia sexual, ¿sí?, que condena a muchas personas a la discriminación, la opresión, el odio y también lamentablemente la muerte, ¿sí? Y me gusta plantear también que el lenguaje inclusivo, como tomando algo que dice la activista lesbiana y teórica feminista, transfeminista, Val Flores, cuando dice, bueno, que el lenguaje inclusivo colapsa, dice ella, el monolingüismo sexual y cultural, ¿sí? Es decir, que también el lenguaje inclusivo viene a romper con las jerarquías lingüísticas y busca instalar una justicia lingüística que contempla las identidades no binarias. A mí también me gusta pensar que el lenguaje inclusivo también viene a plantear la justicia social, teniendo en cuenta que una justicia lingüística que también es una justicia social, porque está dando cuenta de todas las identidades sexogenéricas, viene a plantear también que el lenguaje no es neutral, y esto creo que es capital en relación a cómo pensamos el lenguaje, por ejemplo, también en los ámbitos educativos. El lenguaje no es algo dado, no es algo natural, no es algo neutral, sino que es una construcción sociocultural que va cambiando a lo largo del tiempo, y que también el lenguaje, digamos, de algún modo puede acompañar, que sería un poco el fenómeno del lenguaje inclusivo, puede acompañar y favorecer también ciertas modificaciones sociales, políticas y culturales que se da en una determinada sociedad o comunidad. No para pensar que el lenguaje, una concepción tal vez vieja que decía que el lenguaje reflejaba la sociedad, porque en realidad tenemos ejemplos claros respecto de las cuestiones de género, si pensamos por ejemplo en la sociedad japonesa, en su lenguaje contempla el uso del lenguaje inclusivo y sin embargo es una sociedad fuertemente androcéntrica y patriarcal, entonces no podemos decir que el lenguaje refleja la sociedad, pero sí que el lenguaje, y en este caso podríamos decir el lenguaje inclusivo, viene de algún modo a acompañar e impulsar, ¿sí?, también esas modificaciones que se dieron en términos de políticas sexuales y de ampliación de derechos en términos de políticas sexuales, que hacen también que una sociedad busque también promover la igualdad sexogenérica, erótica y lingüística. Con el tiempo, ¿cómo voy? ¿O ya voy achicándome? Venís muy bien, vale, podés tomarte un tiempo. Bueno, ok. Por otro lado, otra cuestión también importante respecto al lenguaje inclusivo es que el lenguaje inclusivo, podríamos decir, que busca el reconocimiento social, ¿sí?, y también la legitimidad
a fuerza de ser utilizado cotidiana y socialmente. Esto también en relación a veces, estas preguntas que aparecen en relación al lenguaje inclusivo, de si en un futuro toda la sociedad va a hablar en lenguaje inclusivo, o si podemos pensar algún tipo de intervención sobre la política lingüística, como se ha hecho en distintos momentos de nuestra historia como sociedad, para subvertir ese orden patriarcal, cis heteronormado y dominante, y lograr ese reconocimiento social. Bueno, esto no tengo la respuesta, porque en realidad esto lo tendremos que ver a lo largo del tiempo, ¿sí? Por eso algunos lingüistas van a plantear que el lenguaje inclusivo no lo podemos pensar como que se ha dado un cambio lingüístico, porque para que eso se produzca se necesita tiempo y fundamentalmente que cambie todo lo que es la normativa gramatical. Yo creo que, como algunos otros lingüistas, con otro posicionamiento, que podemos hablar del lenguaje inclusivo como un incipiente cambio lingüístico, sobre todo porque ya no queda reducido al ámbito académico o al ámbito académico de los estudios de género, sino que hoy cada vez más personas lo utilizan, incluso personas que no están vinculadas con el ámbito educativo, ni siquiera con la lingüística, ni siquiera con los estudios de género, con el movimiento feminista y transfeminista, y que en algunos intercambios, por ejemplo, por mail, o cuando se dirigen a las personas en alguna situación social, utilizan el lenguaje inclusivo. Entonces, creo que ahí también es interesante ver, bueno, cómo de a poco también se ha criticado mucho y se ha dicho que el lenguaje inclusivo era un fenómeno lingüístico o discursivo propio de las clases medias urbanas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y esto no se utilizaba en otras ciudades o en otros lugares de nuestro país, y en eso también es interesante esto que está pasando, incluso esto que se da en la universidad, en la UMPA, justamente porque está dando cuenta también de los propios estudiantes que empiezan a traccionar por ese cambio, como sucedió también en la universidad donde yo trabajo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que en el año 2017, cuando sale la resolución del uso del lenguaje inclusivo, fue a partir justamente del pedido y el reclamo estudiantil para que poder terminar con ciertas situaciones, relaciones de poder de algunos docentes que ejercían, digamos, el poder y ciertos posicionamientos tal vez autoritarios, y sancionaban a aquellos estudiantes que utilizaban el lenguaje inclusivo. Entonces creo que ahí también es interesante ver cómo empieza a aparecer también como un reclamo, como un pedido de las generaciones más jóvenes, para que ese lenguaje inclusivo empiece a considerarse como un lenguaje aceptado, ¿sí? Y una transformación, podríamos decir, discursiva del lenguaje. Por otro lado, también me parece importante establecer la relación con la ESI, que no es menor, ¿sí? Porque creo que cuando aparece el lenguaje inclusivo como un emergente lingüístico y se lo empieza a utilizar, también va a enriquecer a la ESI y también a que la ESI también empiece a problematizar esta dimensión. Sabemos que la ESI, tanto en la ley como en los lineamientos curriculares, no está escrito en lenguaje, digamos, no sexista o en lenguaje binario, no está en lenguaje inclusivo, pero a mí siempre me gusta decir que la ESI se fue nutriendo y se fue ampliando y fortaleciendo y creciendo en el día a día, digamos, del trabajo cotidiano que hacemos quienes venimos militando por la implementación plena de la ESI en los distintos espacios educativos y sociales, y ya esta ESI, bueno, ya no es la misma, podríamos decir, del 2006 o del 2008, sino que la ESI la hacemos entre todos en la vida cotidiana de las aulas. Y entonces ahí me gusta también plantear que el lenguaje inclusivo introduce en la ESI la dimensión sociopolítica del lenguaje, es decir, su relación, podríamos decir, o su vínculo con ciertos sentires también que han estado minorizados o soslayados o subalternizados socialmente, y también las luchas por instituir al lenguaje inclusivo como una lengua legítima. Entonces también creo que la aparición del lenguaje inclusivo viene también a conmover a la ESI
a reforzar también la propuesta de que la ESI, de tomar el lenguaje como un lugar de enunciación, que también exprese los deseos, los proyectos, los pensamientos, los sentires, las necesidades, ¿sí?, de todos los sujetos, y desde allí también problematizar los prejuicios lingüísticos, reflexionar sobre las identidades lingüísticas, la relación entre lenguaje e identidad lingüística, promover también la igualdad sexogenérica, habilitar también la toma de la palabra y la construcción de una voz propia, que en eso la ESI viene planteando justamente todas estas cuestiones. Entonces ahí también me parece que podemos pensar, bueno, ¿qué aportes le trae a la ESI la conceptualización, problematización y reflexión sobre el lenguaje inclusivo, y qué dimensiones también se pueden problematizar a partir de abordar el lenguaje inclusivo en las aulas y de usarlo también como hablantes? Es decir, qué sentidos nuevos también trae el lenguaje inclusivo en relación con la dimensión sexuada y de género en el lenguaje, ¿sí? En ese sentido, creo que, bueno, como decíamos antes, el uso del lenguaje inclusivo es una forma de nombrar, de visibilizar a las identidades no binarias y de contribuir de esa manera a su visibilización, a su existencia, ¿sí?, como humanos, y también está claramente, podríamos decir, inscrito dentro de una política de reconocimiento identitario, en el sentido también de que las identidades no se construyen de manera aisladas, sino que se construyen como humanas en un sentido, digamos, dialéctico o dialógico o relacional, ¿sí? Entonces, se trataría también de reconocer a todas las identidades como humanas, sin distinción de sexo, de raza, de clase, es decir, también desde una perspectiva interseccional, y respetando también sus modos de ver, su sentir, sus prácticas culturales y sexuales como ciudadanos iguales. Y acá me parece que también hay que pensar el lenguaje inclusivo también dentro de una política de derechos humanos, ¿sí? Es decir, como protección también de los derechos humanos de los sujetos y reconocimiento también de sus identidades. Vuelvo a Judith Butler, porque Judith Butler justamente desde los estudios queer y todo el desarrollo que ella hace de la teoría del reconocimiento identitario, va a plantear que el lenguaje modeliza a los cuerpos y es causa de opresión sexual por su carácter performativo, como también lo traía Eva antes, ¿no? Es decir, que el lenguaje actúa sobre lo real a través de actos de habla performativos que en su repetición transforman prácticas, subjetividades, corporalidades, y con el tiempo, en esa repetición, se institucionalizan. Es decir, que a partir de esa iteración, podríamos decir, o repetición discursiva, se pone en acto de manera social y se construyen también sentidos y representaciones que modifican la realidad y producen identidades. Entonces, siempre teniendo en cuenta, como dice también Butler, dentro de un régimen sexual regulador o de un régimen de género, dice Butler, es decir, bueno, reconociendo que vivimos en una sociedad patriarcal y que, digamos, también vivimos dentro de ese marco regulador o ese régimen regulador sexual. Por eso... ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. Me parece que esto que estás trayendo en torno a lo performativo del lenguaje y a cómo el lenguaje como es uno de los dispositivos que van normando y regulando los modos en que somos, hacemos y vivimos nuestra sexualidad, creo que también hay un nexo y un punto clave en torno a pensar por qué el lenguaje inclusivo nos incomoda, ¿no? Porque eso es algo que creo que está bueno que nos preguntemos en este conversatorio, que es que sabemos que para muchas personas en los diferentes contextos, y particularmente en el ámbito universitario, utilizar el lenguaje inclusivo o que otras personas lo usen, nos puede llegar a incomodar. Entonces, en ese sentido, me parece interesante pensar que nosotros nos criamos en esta sociedad patriarcal, donde uno de los dispositivos
importantes en la regulación de nuestras identidades y de nuestras sexualidades. ¿Qué queremos decir con esto? Como, ¿qué es posible hacer? ¿Qué nos es dado como mujeres, como varones en esta sociedad? ¿Qué nos viene dado? ¿Qué es lo que es nombrado como posible? ¿Qué es lo que ni siquiera se nombra? Y que estamos acostumbrados a hacer de esa manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, hablar, nombrar estas identidades que son no binarias, nombrar que existen otras maneras de ser como mujer, como varón, de ejercer ese lugar, de ocupar esos roles, de alguna manera nos está interpelando, nos está generando pregunta porque nos venimos criando y formando en una sociedad donde todo eso venía estando muy pautado. Entonces, generar incertidumbre, abrir interrogación en esos dispositivos que eran, podemos decir, más rígidos, poder interpelarlos, poder como romper un poquito esas fronteras, quizás nos incomoda. Y por eso también nos parece interesante el lenguaje inclusivo, porque no es únicamente, vieron que a veces se dice, bueno, al final es solo con la E, o si simplemente, no se trata de cambiar la O por la E, se trata quizás de ver cómo esas nuevas formas de hablar tienen que ver también con nuevas formas de pensar y también con nuevas maneras de vivir experiencias, o de transitar, en este caso, la universidad, o de habilitar quiénes somos en la universidad, ¿no? Y cómo eso, bueno, nos trae sensaciones, emociones, ¿no? Como preguntas quizás más profundas, quizás como para abrir algo en torno a la incomodidad que eso nos puede generar en el uso del lenguaje, y como para sacarlo del lugar también quizás de que es únicamente una manera de hablar, que es mucho más que eso, ¿no? Exactamente, sí, sí, coincido totalmente con lo que decís, Mica. Justamente creo que el lenguaje también establece, podríamos decir, no solamente las condiciones lingüísticas, sino fundamentalmente las condiciones identitarias de los sujetos. Es decir, en el sentido de que solo existe aquello que puede enunciarse. Entonces, por eso la importancia del lenguaje inclusivo, porque viene justamente a nombrar y a enunciar aquello que históricamente, o aquellos que históricamente han estado silenciadas, sí, que han estado invisibilizadas, que han estado también sometidas a ese régimen regulador sexual, patriarcal, androcéntrico y cis heteronormado. También para pensar esto que vos te traías de la incomodidad. Creo que también ahí, y en las distintas maneras, no solamente de hablar, sino fundamentalmente de sentir y de ser, ¿sí? Creo que esto es importante, por eso creo que el lenguaje inclusivo sigue siendo tan subversivo y tan rechazado por ciertos sectores, bueno, más reaccionarios, y también por ciertos sectores que tienen también miedo, porque de algún modo también lo que el lenguaje inclusivo pone en escena es lo desconocido para muchas personas, es aquello que no es lo normal, ¿sí?, para muchas personas. Entonces, justamente, creo que ahí también el lenguaje inclusivo viene a problematizar la categoría de normal, que todo el tiempo está presente, bueno, en el ámbito educativo claramente, porque el ámbito educativo ha sido claramente un espacio de institucionalización de lo normal y de lo normalizante, ¿no? Entonces creo que ahí también lo que viene también a proponer o de algún modo a dar cuenta del lenguaje inclusivo es un modo también de queerizar, podríamos decir, de hacer queer también los espacios educativos, de poder problematizar esta cuestión de la norma, para dar cuenta de que, bueno, de que somos y vivimos y habitamos identidades diversas. Incluso la misma persona, una misma persona puede performar a lo largo de su vida distintas identidades, sí, que la identidad no es algo cerrado y dado, sino que justamente podemos ir transformando nuestra identidad sexogenérica también a lo largo de la vida y en distintos momentos de nuestra existencia. Entonces, creo que por eso también esto de la incomodidad, incluso también pensaba en esto de la incomodidad respecto de muchas personas que dicen, bueno, yo prefiero hablar en el masculino genérico porque nombrar a todos, todas y todes no es económico, es muy molesto, hace muy largo los discursos, como, bueno, esta cuestión de plantearlo como algo que no es económico lingüísticamente, ¿no? Y que es más sencillo utilizar el todos y ya está. Digo, creo que ahí también lo que se está
digamos, negando, es que, bueno, que algunas personas nos reconocemos en el todas y todes, otras personas se reconocerán en el todos, otras personas en el todes y otras personas en el todas. Digo, y no sabemos en el futuro qué otras identidades puedan aparecer, existir, y que tengamos que seguir problematizando este uso. Entonces me parece que ahí también está la incomodidad por aquello que no está dado, y que también nos trae preguntas, y creo que en el espacio universitario es fundamental plantear estas preguntas. Yo pensaba el otro día, estuve en un congreso, unas jornadas en Mar del Plata, y fue muy lindo cuando nos presentamos en uno de los espacios que compartí. Cada una, cada uno, cada une se presentó con su pronombre, cómo quería ser nombrada, nombrado y nombrade. Digo, esto hace, no sé, 15 años atrás era impensable que sucediera en un ámbito, en un espacio académico, en un evento académico. Digo, y creo que eso también nos está dando cuenta de, bueno, de esta necesaria transformación que tenemos que llevar adelante en el lenguaje, y también en estas formas de habitar nuestra existencia común, ¿no? Y ahí también aparece el deseo, ¿no? En esto, ¿cómo quiero que me llamen? Lo que me parece muy interesante es que hay una ruptura con el nombre o el pronombre asignado al nacer, donde hay una correlación directa entre la identidad y una supuesta biología del cuerpo, y hay una ruptura en esa ecuación en donde aparece el deseo, yo me quiero llamar, yo quiero ser, ¿no? Y creo que es interesante pensar en la universidad la posibilidad de habitar y habilitar que las personas puedan ser deseantes y puedan ser llamadas como se sientan o como elijan o como deseen, ¿no? Creo que ahí hay una vuelta también para pensar por qué nos incomoda, ¿no? ¿Qué nos pasa si habilitamos el deseo? Sí, coincido totalmente con esto que decís. Creo que ahí también desde el pronombre y también desde el nombre, bueno, como si queremos usar el nombre que tenemos en el documento o que nos asignaron al nacer, o queremos nombrarnos de otra manera, ¿no? Me parece que la aparición del lenguaje inclusivo también se presenta como una oportunidad tal vez de imaginar otros modos de habitar el lenguaje, otros modos de habitar en este mundo, ¿sí? Y otros modos también de imaginar un mundo más vivible y más amoroso también para todos, ¿no? Creo que eso también, donde este deseo del que vos hablás se ponga como en un lugar central, ¿no? Y no que todo esté ligado a una normativa, a una regulación o a una prescripción, ¿no? Eva, habías levantado la mano, ¿no? Sí, quería como también traer a colación, y que bueno, yo sé que viene la parte del conversatorio y escucharnos, pero tiene que ver con lo que decía Valeria de cómo esto ya deviene, ¿no?, en un fenómeno más retórico, que implica justamente no pensar desde lo gramatical, ni si utilizo le o no, en mi caso, por ejemplo, sino que viene a pensar también el debate de la intervención política del lenguaje, ¿no? Lo que nos lleva a nosotros pensar el lenguaje, y que allí justamente lo disruptivo de todo esto, y en realidad lo necesario de estas disrupciones es incluir, y cómo incluirlo desde la norma, ¿no? O sea, de cómo pensar también el reconocimiento de estas posibilidades de la intervención del lenguaje desde el lenguaje, digamos, transformativo, de la posibilidad de que este lenguaje sí transforma, sí genera estas subjetividades, pensar en que este lenguaje nos da la posibilidad de evolucionar, de que este lenguaje que decimos, ¿no?, que es vivo, cambiante, que nos va transformando. Desde la amorosidad, Valeria, me parece fantástico porque conocemos muchos estos haters que decías, ¿vale? Y que en realidad no nos da la posibilidad de pensar en estos colectivos diversos que no son visibilizados cuando nosotros pensamos en masculino genérico, por ejemplo. Entonces, pensar desde esa retórica, desde el lenguaje, desde lo político y la política, también nos abre la posibilidad de estar ahora, de reconocer cómo una universidad, como la Universidad Nacional de Patagonia Austral, a contrapunto de una mega ciudad y desde el territorio de Buenos Aires,
justo en ese mismo día que nosotros empezamos a incluir esta posibilidad, nos viene, ¿no?, y que nos ayudó en realidad, porque desde nuestra universidad periférica pudimos lograr visibilidad hasta en Infobae, entonces, pero justamente lastimosamente por estas cuestiones de estas dualidades y de no poder reconocer cómo una sociedad inclusiva es posible. Entonces yo creo que pensar no los fundamentalismos, en reconocernos desde ese lenguaje que veía que en el chat decían, bueno, no conocemos mucho sobre la gramática, bueno, tenemos materiales como para pensarnos, que no implica si uso o no una arroba. Entonces me parece que pensar desde ese fenómeno retórico es fundamental si ponemos a pensarnos, y de esas construcciones de la subjetividad. Nada más. Sí, también quería agregar en relación a esto que decía Eva, también, y volviendo a esto de lo situado y de lo político, ¿no? Nombré yo a la RAE, ¿sí? Es una academia que, bueno, regula los usos del lenguaje, pero como hablantes, primero estamos en Latinoamérica, estamos en Argentina, bueno, yo en Ciudad de Buenos Aires, ustedes en la Patagonia, o bueno, en otros lugares vi también que había alguien de Catamarca, digamos, como hablantes, no estamos viendo y revisando qué es lo que la Academia Argentina de Letras o la Academia, la RAE, establece para los usos del lenguaje, es decir, no estamos consultando con la academia para ver si es un uso correcto o incorrecto. Por un lado eso, es decir, que el lenguaje va cambiando, más allá de lo que planteen las academias como reguladoras, digamos, del lenguaje. Eso por un lado. Por otro lado, si hablamos justamente de pensar el lenguaje en términos políticos y situados, vivimos en Latinoamérica, ¿por qué tenemos que seguir, y en Argentina, por qué tenemos que seguir refrendando la normativa de la RAE? Digamos, ¿por qué no podemos pensar, y a mí me gusta pensar también que el lenguaje inclusivo aparece como un emergente lingüístico decolonial, porque justamente es un invento, digamos, podríamos decir argentino, ¿sí? Un invento del sur-sur. Entonces digo, creo que también una invención, ¿no?, lingüística, discursiva del sur-sur, y ¿por qué no pensar que ahí también estamos disputando sentidos respecto de esa normativa que nos fue impuesta por la conquista, por la colonización, y que por qué no podemos también romper desde este uso que tenemos como hablantes con esa normativa. Y otra cuestión también que me parece importante en relación a esto que traía Eva, también que el lenguaje inclusivo, y en relación a lo que decíamos Mica antes, también genera efectos de sentido que nos interpelan como hablantes, y ahí también aparece la incomodidad, la desestabilización. Digamos, el uso del lenguaje inclusivo lo que trae también es esta, bueno, ruptura de lo conocido, y frente a eso, cómo nos posicionamos como hablantes y también como sujetos, ¿no? Y esto me parece también interesante plantearlo. Ahí podemos pensar que el lenguaje inclusivo nos despierta, como que nos aviva de pensar esta cuestión colonial que tiene el lenguaje, quizás opresora, o de intento de status quo, de todo el tiempo decir, bueno, ¿cuál es la norma? Y quizás podemos pensar otras aristas o otras formas en que el lenguaje también nos puede estar oprimiendo. Pensaba también en algunas expresiones que reproducen racismo, ¿no? Como un montón de cuestiones en donde es interesante pensar que no tiene que ver únicamente con la palabra escrita, con la palabra hablada, sino que todo eso también se condensa en relaciones de poder, tiene un impacto en la construcción de subjetividades, en la identidad. Esto de poder entender el lenguaje en constante transformación y no esencialista, ¿no?, como una única forma que se condensa, también un poco interpela pensar esto que vos traes de que la identidad cambia, de que la sexualidad cambia, que quién soy va cambiando, ¿no? Cómo quiero que me vean, cómo me nombro, qué me pasa, y todo eso se transforma en el tiempo, ¿no? Y hay algo de este movimiento del lenguaje que nos genera esta incomodidad que acá aparece, pero yo no sé cómo se habla el lenguaje inclusivo. Bueno, quizás ese ensayo es un ensayo vivo, quizás nunca sepamos cómo se habla el lenguaje inclusivo. Yo desde que siento que como docente y como profesional empecé a usar el lenguaje inclusivo, incluso en la escritura de mi tesis doctoral, hoy
ya cambió. O sea, yo ya miro hoy mi tesis doctoral de hace unos años y ya la escribiría diferente. Y eso, bueno, tiene que ver justamente con eso, con que el lenguaje está en constante transformación, así como nosotros nos estamos transformando y hay un diálogo. Y eso, como bien decías, y pensando en la universidad, es interesante y desafiante, entendiendo que estamos todo el tiempo produciendo conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, es como si fuera una base que nos permite también ir transformando la producción de conocimiento y reflejando también los territorios, como traía Eva en su exposición al inicio. Estamos empezando como a intercambiar, haciéndonos preguntas, compartiendo puntos de vista. Les queremos invitar a todos, a todas, a todos quienes están acompañándonos, ahí ya tenemos a la mano de María José, a hacer intervenciones, preguntas, reflexiones, y para poder ir compartiendo también, incluso si les aparecen resistencias, cuestiones que no saben o dudas, estamos para eso. El espacio está abierto para poder conversar y para que aparezcan también, por supuesto, diferentes puntos de vista, así que está abierto el micrófono. Le doy la palabra a María José, si querés prender la cámara, Majo, si te vemos. Hola, ¿cómo están? Lamentablemente no puedo prender la cámara porque no funciona, así que les pido disculpas a todos. Bueno, en principio me resulta muy interesante estas dos exposiciones, sobre todo porque no hacen pie en las cuestiones o gramaticales o estrictamente del lenguaje específico, sino que abren también esta cuestión a lo que es real, que es el campo de lo social, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, en estas exposiciones que ustedes hacían, que al menos cuando se escucha, de inmediato al menos se imponen como dos hechos, generalmente, ¿no? Por un lado, es que la experiencia de la discriminación o del silencio no es unívoca, ¿no? Y que por eso mismo resulta muy difícil hacernos portavoz de un mundo tan diverso, por un lado. Pero por otro lado, es que quienes no están insertos en aquello que es común, en aquello que se nombra y demás, en general sienten o sentimos también que quienes hablan en su nombre, en nuestro nombre, generalmente nos traicionan, nos deforman o incluso muchas veces hasta nos utilizan, ¿no? Entonces, ¿quién puede hablar, me pregunto yo, ¿no? ¿Quién puede hablar en nombre nuestro sin arrogarse desde el principio o desde el inicio una suerte de responsabilidad casi innata que no tienen, ¿no? Sobre todo cuando la historia es trágica, se vuelve muy insoportable estar ausente de los debates o del conjunto de lo público. Entonces, para ir terminando lo que estaba pensando en lo que ustedes decían, es que este tema supone una ampliación de la vida democrática que no atañe únicamente a las minorías, ¿no? A quien se nombra o no se nombra, al no binario o a las mujeres. Por lo tanto, no estamos hablando de un lenguaje incluyente en un sentido de la necesidad de una política focalizada. En cualquier caso, me parece que lo más importante sería poder aprender a conversar con cada uno de nosotros y nosotras y nosotras, tal cual somos, y no como deberíamos ser, ¿no? Por ejemplo, nuestra imagen, a nuestro ego, aceptables. Aunque en realidad podamos parecer a veces muy diferentes al punto de que casi sería imposible escucharnos. Muchas gracias. Gracias, María José, por acompañarnos y por tu intervención. Estaba leyendo el chat, los mensajes. Estamos abiertas a escucharles. Sí, Esteban, adelante, te doy la palabra. Hola, ¿cómo les va? No puedo prender la cámara ahora, pero muy interesante la exposición. Lamentablemente entré tarde porque me confundí los horarios. Creía que eran las 6 y era antes, pero me interesó bastante lo que escuché. Y en ese sentido de correrse de lo meramente gramatical,
no sé si lo habrán dicho antes, pero tiene que ver, me parece, con la disputa epistémica, ontológica, en definitiva, ¿no? Porque no se trataría solamente de un lenguaje inclusivo en términos de nominar a los cuerpos o las cuerpas, así solitas, como si fuese que volarían en el espacio, ¿no? Sino más bien pensar el cuerpo territorio, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo como docente hago esa batalla, permanentemente digo todos, todas, todes, tratando de incluir a todos los lenguajes pertinentes, entre comillas, digamos, según lo que yo entiendo que hasta el momento se está luchando, pero seguramente me faltarán otros, ¿no? Que no los registro, y en eso en coincidencia con la compañera anterior, pero me parece que hay que dar esa batalla y tratar de darla en cada espacio-tiempo en lo que uno anda, y en ese sentido se me ocurre pensar esta cuestión de que cuando nosotros, nosotras, nosotres, hablamos solamente de nosotros, y que está todavía naturalizado, ahí lo que está en juego también es cómo estamos entendiendo la episteme y la ontología, por ejemplo, de la economía, ¿no? Se me ocurre pensar, mucho tiempo se ha invisibilizado el ámbito de lo doméstico familiar como un ámbito económico, ¿no? Y esas invisibilizaciones vienen ligadas, me parece a mí, también a la no nominación de las mujeres, ¿no? Cuando uno dice nosotros, en realidad no está parado solamente en un lenguaje patriarcal, machista, sino que en todo caso también está parado en una episteme, una ontología patriarcal. Por eso me parece interesante que esta discusión del lenguaje inclusivo siempre esté asociada a lo que vienen ustedes trabajando, según lo que entiendo que no es solamente la gramática, sino es poner en tensión la episteme, la ontología dominante, ¿no? Que siempre es capitalista, patriarcal, colonial, y que invisibiliza, digamos, un montón de esferas de la vida, ¿no? Que no es solamente la invisibilización. En definitiva, cuando uno dice todos, todas, todes, en realidad está tratando de nominar otras maneras de la economía, otras maneras de la política, otras maneras de la sexualidad. No es solamente que está tratando de nominar el cuerpo, la cuerpa, cuerpe, sino que está nominando también territorios por los que uno anda. Entonces me parece que poner la discusión ahí es interesante, en esa disputa política de la cual hablaba también anteriormente. Era como esa reflexión se me suscitaba. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Muy interesante tu reflexión. Le doy la palabra a Eva, que tenía la mano levantada, y después a Joana. Sí, quería como rescatar tanto lo de María José como lo de Esteban, ¿no? De esto de ampliar la vida democrática, y cómo en realidad también viene a colación de lo que ellos expresaban sobre esta perspectiva de derecho, que también había hablado Valeria, ¿no? Que en realidad lo que estamos ahora pensando y hablando no tiene que ver específicamente con otras propuestas que pueden estar justamente en el CIN o en el Renombrar, que es otro documento que era de la resolución 074, que tiene que ver con las maneras o propuestas sobre cómo podemos generar y evitar esto de nominar parte de lo no binario, sino la necesidad de esta búsqueda de derechos. Yo creo que es fundamental y que viene a colación del que decía Esteban y también María José, ¿no? Yo por ahí quería agregar algunas cuestiones que fui recordando del proceso, ¿no? De aprobación en este caso de la resolución, digo, por ahí y lo que surgió después, ¿no? Para también pensar en esto de los efectos que hablaban, bueno, todas ustedes, ¿no? Digo que el lenguaje hace el mundo, ¿no? Como decía Valeria, no lo representa, no lo refleja, sino que lo construye, hace el mundo y hace a las personas, ¿no? Y algunas de las cuestiones que aparecían como inquietudes, ¿no? Es primero esto, bueno, a mí, la verdad, digo, posiciones, ¿no? En esto de la disputa de sentidos, que me pareció como muy interesante
pensar esto como instancias de problematización permanente, ¿no? Esto de pensar la lengua viva es pensarla en estas situaciones, ¿no? Bueno, a mí no, la verdad que digo, posiciones en términos de, a mí no me jode que digan todos porque yo no me siento excluida, ¿no? Bueno, en esto también de poder correrse de que no se trata solo de lo que una o une o uno sienta en relación a eso, sino de quienes no se sienten nombrades. Después esto de la obligatoriedad, no obligatoriedad, que se imponga, ¿no? Digo, para traer también esto de qué cosas circulan en esta disputa de sentidos que circulan en el ámbito de la academia también, pero también en los sentidos cotidianos, ¿no? Yo trabajo además en una escuela especial, donde imagínense mi gran logro, mi gran logro del año pasado, veremos si lo puedo repetir, es agregar el maestro, ¿no? Día del maestro y la maestra en el telón del acto, ¿no? Pero digo, cómo incluso ahí pensemos en familias, no solo en padres, digo, cómo va más allá esto de la y esto pensaba en lo cotidiano, ¿no? Y cuando en el Consejo Superior se debatía, muy interesante, insisto, y además con una decisión política por unanimidad de aprobar además la resolución, cuando en realidad había mucha resistencia, digo, en los medios, en las redes, aparecía esto, ¿no? Bueno, a mí no me jode, no tengo problema con que usen el genérico masculino, o bueno, a mí todo bien, pero no me lo impongan, porque yo no lo conozco, no lo uso, no estoy acostumbrada, ¿no? Que también hay mucha gente que se posiciona desde una resistencia lisa y llana en esto de la incomodidad, que no todo el mundo la tolera, y hay personas que, bueno, yo no estoy acostumbrada, no estoy en esto que decía Mica, de que fuimos criadas en ese... Y esto de, bueno, sí, pero para... Todo bien que hablemos o en las aulas, pero después si hay que entregar un trabajo, si hay que hacer una resolución, no es un lenguaje adecuado para los instrumentos formales. Digo, ¿no? Para pensar también cómo, que son totalmente atendibles, digo, ¿no? En esto de los diálogos, de las disputas de sentido, ¿no? Bueno, el lenguaje inclusivo sí, pero para estos ámbitos más informales, si se quiere, dentro de la universidad. A mí no me obliguen, y a mí no me siento excluida, porque toda la vida se nombró así, digo, esto de, bueno, el genérico masculino, y uno se sentía nombrada en algún sentido, ¿no? O nombrade. Y esto de, bueno, no me lo impongan, y digo, como para retomar también lo interesante de estas disputas de sentido desde la amorosidad, como decía Valeria, ¿no? A veces uno recibe mucha agresión. Nosotras, de hecho, después de ese proceso, como fue en simultáneo con la decisión de Acuña en Cava, bueno, un montón de gente de todos lados llamando, porque la UMPA íbamos nosotras a contrapelo, ¿viste? Uno dice, ¿pero qué pasó acá? Entonces también muchísima agresión. De hecho, en algunos lugares uno tiene que decir, bueno, pero ojo también con las cosas que se permiten, porque era ya un nivel de, bueno, ustedes son todas unas vagas, que pónganse que todo es chorro, bueno, todas las que sabemos. Bueno, cómo generar instancias también de disputa de sentidos en las que no muramos, así se dice, en el intento, ¿no? De que no caigamos en... Así que bueno, traer esto, ¿no? Traer todo lo que circuló en este proceso, que fue muy interesante, y bueno, compartírselos, y quienes han estado protagonizando también estaría bueno si tienen ganas de contar qué sintieron, cómo fue, ¿no? ¿Vale? Sí, a ver, por un lado, súper interesante esto que trae Joana, también porque creo que eso que pasa, y también pasó en mi facultad, y todavía sigue pasando, digamos, en los ámbitos universitarios, de colocarlo en una cuestión personal, cuando acá me parece que hay que distanciarse de ese posicionamiento personal para inscribirlo en una dimensión política y de derechos humanos. Creo que eso es como clave, ¿no? Para problematizar. Pero quería volver sobre algo que había comentado Esteban, que me pareció muy interesante, porque creo que, como él decía, bueno, esta cuestión del cuerpo como territorio, pensar también que el lenguaje también está encarnado en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas. Entonces, bueno, ¿cómo encarnamos ese lenguaje? Y cómo ahí, bueno, el lenguaje inclusivo también viene a dar cuenta de
otros cuerpos, ¿sí? O otras cuerpas que se reconocen en ese modo de nombrar. Incluso esta distinción entre cuerpos y cuerpas que hacía Esteban, que recuerdo en mi facultad que hubo una situación de planteo de que cuerpas no era una palabra que existía en el diccionario, ¿no? La carrera de letras, que cómo se permitía que eso estuviera escrito en un mural, porque un mural de la facultad que dice nuestras cuerpas. Creo que también ahí es interesante lo que trae la lingüista Mara Glossman, que dice, bueno, también algunas nos reconocemos en nuestras cuerpas, es decir, cuerpas también están nombrando nuestro cuerpo, podríamos decir, como territorio, y cómo nos reconocemos también en esa encarnación del lenguaje. Entonces me parece que eso es interesante como para volver. Y por otro lado, otra cuestión que también planteaba Esteban, que yo creo que en el ámbito de la universidad creo que es muy interesante para explorarlo, también vinculado con esta incertidumbre y esta desestabilización del lenguaje normativo, es también que el lenguaje inclusivo y su uso también viene a problematizar la episteme o la dimensión epistemológica androcéntrica, cis-heteronormada, patriarcal, enciclopedista, blanca, capitalista, capacitista, digo, porque justamente el lenguaje inclusivo también viene a disputar sentidos en esa epistemología que estamos todo el tiempo poniendo en tensión, quienes estamos, bueno, nos encolumnamos dentro de los estudios feministas y de género fundamentalmente, o que trabajamos de una perspectiva de género, porque también al interior de nuestras universidades todavía sigue siendo muy difícil, no solamente, bueno, hablar del lenguaje inclusivo, sino disputar sentidos en la matriz epistemológica androcéntrica que sigue estando muy fuerte en los planes de estudio. Entonces me parece que también el lenguaje inclusivo también viene como a impulsar tal vez o visibilizar o acompañar también esas disputas epistemológicas que tenemos que seguir dando en nuestras universidades. Me parece que en ese sentido también era muy interesante esto que aportaba el compañero Esteban. Y ahí vale pensar cómo la epistemología feminista también, la necesidad de que permee los procesos de producción de conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los objetos de conocimiento? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Quiénes hacen investigación? ¿Cuáles son las relaciones de poder en esa producción de conocimiento? Creo que eso también es muy interesante, como la apertura que nos trae. Sí, coincido totalmente, como plantea la teórica feminista Obioma Nemeka, ¿no? La teórica nigeriana, que dice, bueno, también plantear esto, desde dónde se produce el conocimiento, quiénes lo producen, desde qué posicionamiento, ¿sí? También visibilizar también esa construcción binaria del conocimiento legítimo y ilegítimo, que también plantea la investigadora brasilera Guacira López Louro, ¿no? Es decir, también disputar ahí, discutir también esa construcción de objetos de conocimiento y desde qué lugar también se están produciendo, visibilizar también esa producción del conocimiento. En este sentido, digo, bueno, en los programas, por ejemplo, de las materias, por ejemplo, en la cátedra a la que yo estoy, lo que hicimos fue empezar a poner los nombres de no solamente los apellidos en la bibliografía, sino también el nombre, porque para los estudiantes toda la bibliografía era de autor varón, ¿sí? Entonces siempre sean los autores, el autor, como si no hubiera otras identidades que producen conocimiento. Digo, esto también me parece importante, ¿no? Como visibilizar también la producción de conocimiento y desde dónde se está produciendo ese conocimiento. Sí, coincido totalmente. ¿Está Ivana con la mano levantada, Ivana? Hola, hola, ¿cómo están? Hola. 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 ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha perfecto. Ah, perfecto, bueno. Estamos a tanta distancia que nunca sé qué está pasando. Yo saludo y felicito a la mesa, un placer escucharlas, un profundo aprendizaje por otra parte, y como profesora universitaria me parece que los espacios del aula, aparte de ser espacios de resistencia que nos permiten de algún modo anclar no solo en lo lingüístico, en lo que, bueno, yo soy profesora de lengua y de lexicología,
y todo el tiempo planteo el aula como uno de los lugares más políticos en cuanto a espacios públicos, por decirlo así, sino también lugares de reexistencia, en los cuales todo el tiempo planteemos alternativas para asumir esto que muy bien decía la compañera recién, de beligerancia que tenemos, porque en realidad lo que he venido notando yo en estos últimos años, sobre todo en mi caso, que soy una docente de 43 años de trabajo frente al aula, y que he tenido siempre un fuerte trabajo con respecto a las normas, el planteo que se hace permanentemente es ¿qué pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? Porque en realidad lo que se está sintiendo, aun cuando el planteo sea también retórico, es la pérdida de privilegios. El planteo es ¿qué vienen a decir ustedes ahora con esto de que el todos no las incluye? Entonces, trabajar eso permanentemente hace del aula primero hace del aula un espacio de investigación permanente, con lo cual hay que formarse permanentemente, tengas la edad que tuvieres y tengas la formación que tuvieres. Pero por otra parte, poder dar razones, cuando antes de la aprobación de la ley, las chicas de la UMPA me pidieron esa intervención para explicar desde mi humilde perspectiva lo que veía como lenguaje inclusivo. Lo primero que les planteaba es a la resistencia ciencia, todo el tiempo estar formándonos para ir haciéndoles ver que lo que planteamos no es una ciencia oculta, ni es un capricho, sino que, como muy bien dijo la compañera Sardi recién, este tema de hablar de derechos, y que la beligerancia a veces está centrada en esto, de a qué vienen ahora con esto de que se les nombre. Muchísimas gracias, un placer enorme, un cariño enorme ahí a la UMPA. Gracias, Ivana, un gusto y un placer escucharte. Está abierto el espacio, el micrófono o el chat, por donde se sientan cómodos para poder aportar o preguntar. Y vale. En relación con esto que trae Ivana, un gusto escucharte. Me parece fundamental, porque creo que esto que traía yo antes de los haters y de las, sí, en general insultos, burlas también, ¿no? Respecto al uso del lenguaje inclusivo, lo que menos hay en esas intervenciones es sustento teórico y epistemológico, ¿sí? Es solamente una expresión de odio que también está asociado muchas veces a ciertos movimientos reaccionarios, como con mis hijos no, plantear que el lenguaje inclusivo es ideología de género, digamos, todos estos discursos que están asociados también hacia un giro hacia la derecha que venimos atravesando en nuestros países de Latinoamérica y en otras partes del mundo también, lamentablemente, pero creo que me encantó esto y ya lo robo, Ivana, esto de a las resistencias ciencias, porque creo que sí, que lo que hay que poner ahí respecto de la resistencia al uso del lenguaje inclusivo son, digamos, argumentos teóricos y científicos, ¿sí? Y no meramente una cuestión de odio o de reacción o de resistencia beligerante, donde no hay ningún tipo de argumento científico, ¿no? Así que me parece muy interesante esto que traía la compañera. ¿Eva? Sí, bueno, también a colación de lo que decía Ivana y Valeria, pensar en esto, ¿no? La formación continua, que es fundamental justamente para desterrar estas argumentaciones falaces de que el lenguaje inclusivo viene en desmedro educativo y que ya comienzan a repensarse como cuestiones que tienen que ver con
que el lenguaje inclusivo va a impactar en el desarrollo y en la enseñanza del lenguaje. Entonces, también allí, ¿no? Nos viene a atravesar más nosotros también desde la universidad y desde lo que es la formación también, por ejemplo, de formadores que tenemos nosotros. Entonces, reconocer que si nosotros no tenemos esa, o sea, tenemos la necesidad y además en realidad la obligación, como también como formadores, de justamente generar estos espacios, para que si uno discute, que vamos a estar ahora justamente desmenuzando sentidos y reestructurándonos, sea desde la ciencia, como decía también Ivana, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera en que nosotros podemos empezar a discutir. Si nosotros tenemos argumentos, si tenemos propuestas como las hay, acerca de cómo podemos mencionar y nombrar y visibilizar estos colectivos diversos, entonces yo creo que desde la formación y no cambiar el eje, ¿no? Muchas veces que es lo que sucede. Es preferible denostar y reconocer y pensar que el lenguaje inclusivo viene a restar y a generar todo un desmedro educativo, cuando no piensan que hay otras cuestiones fundamentales como el presupuesto educativo, la cuestión de edilicia, bueno, hay un montón de cuestiones que vienen justamente a reconocer que el sistema educativo y todas las cuestiones que nos devienen de estas pobrezas que empiezan a existir y bueno, que tenemos y que no implica solamente el uso o no uso de un lenguaje inclusivo o no sexista. Gracias, Eva. Hay varias manos levantadas. Nata, les voy a ir dando la palabra. Nata, ¿estás por ahí? Natalia es quien... Sí, estoy por acá, pero yo no levanté la mano. Natalia, es otra persona. Hola. Perdón. Después, Ay, perdón, es que no sé por qué vi Natalia, disculpe. no hay problema. Natalia. Perdón, estaba acá, mi perro tiró agua, así que estoy limpiando, secando un poco el piso. Sí, yo quería rescatar dos cosas. Primero, que acá se destacaron cuestiones concretas, o sea, lo que yo pude tomar nota, digamos. Primero es el giro hacia la construcción social, que eso me parece muy importante. Y también rescato cuando mencionaron Mica, bueno, que también mencionó Valeria, que tiene que ver con el sujeto de deseo. Yo soy estudiante de psicopedagogía, y nosotros utilizamos mucho esa frase, ¿no? Sujeto de deseo, que es un sujeto que, bueno, en este caso, en la psicopedagogía tiene que ver con el aprendizaje, pero también el sujeto de deseo se expresa, ¿no? en muchas otras cosas, sobre todo en el discurso. Por lo tanto, yo creo que tenemos, o esto me invita a pensar a mí, que tenemos como una doble responsabilidad, que sería sobre sí, ¿no? Sobre sí misma, sobre sí mismos, y también sobre el mundo. En este caso, yo como futura psicopedagoga, digamos, me percibo también de poder tener o, digamos, empezar a ejercitar esa reflexibilidad crítica en el momento cuando me desempeñé de manera laboral, y también considero importante, digamos, todas estas reflexiones, porque creo que nos van a permitir socavar de a poquito la herencia patriarcal que todavía, como ustedes mismas estuvieron hablando, habilita, ¿no? La tarea educativa, la tarea profesional, la tarea académica. Por lo tanto, digamos, eso es lo que yo rescato y es mi reflexión, ¿no? Sabemos que sujeto, deseo, subjetividad, lenguaje están muy enlazados unos con otros, y por lo tanto, digamos, esto es la reflexión con la que me quedo. Y en segundo lugar, también quería recordar, hace rato Joana invitó sobre quién habíamos estado, ese día en el Consejo Superior, yo soy consejera de unidad, pero fue el primer Consejo Superior que con mi agrupación fui, aunque no sea consejera superior, que fue acá en Río Gallegos, y estuvimos justamente en la comisión que estaba debatiendo esta cuestión,
Y como dice Joana, fue muy interesante conocer los distintos puntos de vista, y también, digamos, esta cuestión de que fue como de la unanimidad, ¿no? Todos votaron, eso también habla, digamos, de una universidad, de un rumbo hacia donde queremos ir como universidad, en conjunto, ¿no? Porque si bien es cierto, esto, como dijo Joana, surgió desde otras unidades académicas, es algo que también se está hablando en la unidad académica de Río Gallegos, como en la unidad de Río Turbio. Entonces, digamos, como en conjunto la UMPA va hacia un rumbo, y lo tiene como muy claro, ¿no? En este sentido, y de hecho, cuando compartimos la resolución con mi agrupación, que es Integración Naranja, Integración Universitaria, muchos docentes nos empezaron a mandar mensajes, ¿no? De WhatsApp, y también lo fuimos compartiendo, digamos, desde ese lugar, como consejeros y consejeras, hablando con los docentes un poco, y todos, la verdad que yo me asombré porque no me expreso todavía, digamos, con el lenguaje inclusivo tan naturalmente, pero sí lo alojo, digamos. Fue muy interesante hablar con los docentes, que las docentes y los docentes, ninguno tuvieron resistencia, ¿no? Así que eso también habla de que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral es democrática, que todos nos podemos expresar como queramos, y eso me da tranquilidad, digamos, como estudiante de tener un poco, de conocer el rumbo, ¿no? De nuestra universidad. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Interesante también conocer la perspectiva y también estas resonancias, porque nos permiten también poder ver qué está pasando, cómo esto llega a los estudiantes, qué es lo que pasa con los docentes. A pesar de este relato, sí sabemos también de que hay resistencias también en la UMPA, y quizás también es interesante poder alojarlas y poder pensar qué nos pasa con eso. También, como venimos sosteniendo en este conversatorio, no estamos entendiendo el lenguaje inclusivo como algo obligatorio, pero sí como algo posible y necesario darle legitimidad en la universidad. Entonces, bueno, hacia ahí vamos caminando, ¿no? Verónica, y después está Gabriela. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de la carrera de PEP, el segundo año. Estoy en la Unidad Académica de San Julián, y creo que, a mi parecer, esto es un cambio, es algo nuevo, y producto de la pandemia, me parece que ahí está el miedo del querer socializar, volver a socializar, volver a hablar con esos términos, con el inclusivo ahora. Como que eso está generando el miedo en la gente, para mí, a mi parecer, digo yo, porque yo tengo miedo también de expresarme, no sé cómo expresarme, si bien acepto, tengo miedo, no sé cómo hablar, por ahí sé que está bueno, pero creo que va por ese lado. Se me hace a mí que la pandemia nos encerró mucho, estamos a través de las redes sociales, viendo la televisión, los informes y todo eso, y como que todavía no estamos no nos estamos adaptando, nos está costando. Creo que es el cambio que nos está dando miedo, es lo nuevo. Nada más, gracias. Gracias, Verónica, qué interesante lo que traes en torno a cuáles son las sensaciones que genera, quizás algo del miedo a equivocarnos, ¿no? Como es una nueva forma quizás de hablar, o diferente a la que estás acostumbrada, pero por eso también me parece importante que esto que hablamos, de entenderlo como un proceso, de ir viendo de que no es algo que de un día para el otro es obligatorio cambiar, sino que tiene que ver con empezar a reconocer qué pasa con estas transformaciones del lenguaje. Y es muy interesante esto que traes de la pandemia, porque creo que la pandemia fue generando transformación en el tejido social, y trae todo lo que tiene que ver con el COVID, trajo un miedo a vincularnos, ¿no? Trajo un miedo a los encuentros, ¿no? Luego hubo un momento en donde parecía que la conexión o el encuentro con un otro
podía llegar a peligrar nuestra vida, nuestra salud. Entonces, de pronto, tenemos que ir cambiando ese sentido, tenemos que animarnos a volver a encontrarnos con nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, como decir, ¿no? Poder darnos un abrazo, poder encontrarnos, poder conversar. Y bueno, y hay algo quizás de esto que vos traes, de lo que nos pasa en esta pospandemia, que tiene que ver con de alguna manera ir volviendo a sanar los vínculos, los encuentros, y quizás, bueno, hay algo de esto del lenguaje inclusivo que a vos te agrega cierta atención o cierto miedo, que está bueno poder nombrar y poder pensar qué pasa con eso en este entorno, en este contexto, que también es la pospandemia, ¿no? No sé qué dicen las colegas. Sí, yo pensaba que, bueno, primero que no tengas miedo, porque no tenemos que alejar esos miedos, tenemos que desterrarlos. Por el contrario, justamente la invitación, la propuesta es repensarnos, reflexionar, esto que decía Eva antes, que coincido totalmente, en mi caso, como en el de Eva, como tantas compañeras y compañeros y compañeras que están en este espacio, que somos formadoras, formadores. Bueno, también nos interesa alojar a todas las identidades, a todos los sujetos, y tratar de que la universidad sea un espacio también más hospitalario, más amigable, donde no haya miedos ni vergüenzas, ¿sí? Donde cada uno pueda expresarse, siempre en un marco de confianza, de respeto a todos, pero sin sentir miedo, ¿sí? Coincido con Mica esto de que, bueno, claramente en este proceso que estamos atravesando de pospandemia, y esto qué pasó con el lenguaje inclusivo, porque también he reflexionado un poco con eso de, bueno, cuando volver a la presencialidad en la universidad, y qué pasa ahí, si se usa, si no se usa, como estoy atenta en una escucha a ver qué pasa ahí, pero creo que también ahí abrirse y también explorar esa incertidumbre y bucear también en eso que resulta desconocido. Eso también, si bien puede ser desestabilizante, también puede invitarte a conocer y a reconocer y ampliar un poco los límites de lo pensable. Creo que también un poco de eso se trata, ¿no? Y tratar de sacarnos de encima esos miedos, ¿sí? Vale, hay dos intervenciones más, pero veo que algunas personas están yendo porque estamos llegando al horario de las 19, que es el horario de cierre del conversatorio. Entonces, si les parece bien, le damos la palabra a Gabriela y a Esteban, y después vamos a hacer un pequeño cierre porque les queremos compartir unos materiales que nos parece importante que tengan disponibles, que tienen que ver con la implementación y seguir continuando con las políticas que tienen que ver con la educación sexual integral y el uso del lenguaje inclusivo en la universidad. Así que le doy la palabra a Gabriela, a Esteban, y hacemos un pequeño cierre. Por favor, no se vayan, así les podemos pasar este material. Muchas gracias. Sí, Gabriela. Bueno, gracias, Mica. Sí, también tengo que ir a dar clases, como un detalle. Corrí un poco. Bueno, dos o tres cositas. Por ahí empiezo con lo que dijo Natalia, que algo, Valeria, en el mismo sentido. Esta cuestión del miedo, el miedo siempre está presente, pero en todo caso en los ambientes académicos, el ambiente académico es un ambiente cerrado y lo sabemos. No es tan así, o sea, muchas veces discursivamente decimos sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo no coincido con lo que dijo Natalia de que estamos todos aplaudiendo, porque yo pertenezco a una unidad académica grande y sé que no es así. Digo, y que es también lógico en un punto, no me parece, digamos, que haya que, digamos, no hay por qué negarlo. Y esto tiene que ver con algo claro, la lengua está ligada al poder. Siempre ha sido así, y si hay una herencia androcéntrica y patriarcal, es una herencia colonial. Sí, yo trabajo en literatura latinoamericana, muchos me conocen por acá, y claramente eso es lo, digamos, la lengua es compañera del imperio, escribió Don Nebrija, y Colón llegó con eso en 1492, así que me parece que hay una larga herencia allí. Y por otro lado, hay una tendencia general, digamos, en tanto y en cuanto esto es un hecho sociopolítica, la dimensión sociopolítica que tiene el lenguaje. Hay algo que me gustó, Valeria, mucho de lo que dijiste, me interesaron un montón de cosas, pero el tema de la justicia, eso me pareció, pero fundamental, ¿sí? Pensar este sentido de la justicia, lo lingüístico es una justicia social.
Y eso es para recuperarlo para todas nuestras aulas. Por eso, ni siquiera es que me parezca mal, pero hay resistencias, es real, las resistencias existen, y yo también voy a adoptar lo que dijo Ivana digamos, a la resistencia a ciencia. Bueno, nada más, quiero agradecer realmente a las compañeras de San Julián y a todo el equipo por darnos esta posibilidad. Gracias, Gabriela, un placer. Esteban. Bueno, yo quisiera, antes de terminar en este encuentro, felicitar a todas, todos, todes, porque realmente estos espacios a uno le permiten ir conectando ideas que ya tiene con otros espacios, y realmente me siento así, que me voy de este espacio-tiempo con un interaprendizaje, y una de esas ideas que se me ocurre conectar en este momento, porque no la tenía previamente, es esta sospecha de, quizás es una pregunta y que al mismo tiempo me genera cierta sospecha en el sentido de, a veces con esta noción del lenguaje inclusivo, para que no quede solamente en batallas que tienen que ver con la educación sexual integral, que es muy importante, me parece, conectando con mi anterior intervención, me parece que habría que extender esta noción del lenguaje inclusivo en todos los campos de las ciencias sociales, porque en definitiva cuando nosotros tomamos la noción de economía tan potente, como dijo la compañera anteriormente, el lenguaje viene ligado con el poder, cuando tomamos la noción de economía, nos remitimos a la economía de mercado, no aparece ahí la economía social y solidaria, la economía feminista, y a mí se me ocurre pensar que, bueno, extender esta noción del lenguaje inclusivo, que vaya más allá de la disputa sobre la sexualidad, de las diversidades sexuales y todo lo demás, y yo no creo que se reduzca a eso, pero es como que la tendencia va por ahí muchas veces. Me parece que hay que extender la mirada para que abarque verdaderamente los ámbitos por los que andan los cuerpos, las cuerpas, las cuerpes, y esos ámbitos son de la economía, por ejemplo, feminista, los ámbitos de la economía social y solidaria, que no se quiere considerar como economía, o por ejemplo la política, que está más allá de la política estatal, sino que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces el lenguaje inclusivo lo veo desde ese lugar, digamos, ¿no? de incluir precisamente todos los escenarios de las relaciones, interacciones sociales, y que no sean solamente las identidades individuales, y particularmente las sexuales. No digo que eso sea lo que se dice siempre, pero es como hay una tendencia en el imaginario del sentido común, cuando uno no está muy metido en estas temáticas, que eso es lo que se está discutiendo. Seguramente, por supuesto que no es solamente eso, sino que es más amplio. Eso por un lado. Y por otro lado, yo como enseño política social, en trabajo social, siempre tengo esa tensión con la noción de derechos humanos. Digo esto porque la noción de derechos humanos también estaría excluyendo otras nociones de dignidad humana, por ejemplo, digamos, lo que proviene del buen vivir, el summa causa y todo eso, que también tendría que ponerse en escena, y eso se pone en escena solamente con una noción de derechos humanos contrahegemónicos, ¿no? Porque, por ejemplo, me recuerda esta cuestión de que los derechos económicos y sociales han sido particularmente masculinos, ¿no? Porque quien trabajaba en el mercado fundamentalmente eran los hombres. Entonces el movimiento obrero siempre defendió derechos económicos sociales masculinos, y se olvidó que la mujer producía la fuerza de trabajo nada más y nada menos en los ámbitos domésticos familiares, ¿no? Esto, digo, lo tiro a eso porque se me va ocurriendo en esta conversación, digo, por eso que felicitaba y me alegraba por este espacio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Esteban. Lo que me gusta mucho de tu exposición de recién, de tu aporte, es que visibiliza lo interdisciplinario del lenguaje, ¿no? Y la cantidad de aristas que se abren con estas preguntas, ¿no? Me parece que este conversatorio va cerrando, y lo que seguro que va quedando claro es que no se trata únicamente de usar la E, que se trata de repensar
cuestiones que tienen que ver con la epistemología, con la construcción del conocimiento, con cómo pensamos, con cómo nos nombramos y con quiénes somos en la universidad y cómo la transitamos. Así que en ese sentido quiero agradecerle especialmente a Valeria Sardi y a Eva Ramallo por haber participado de este conversatorio, a las compañeras del programa de género y a mis compañeras de equipo de la Dirección de Género de la UAS. Joana me estaba diciendo que quería compartir algo más. Joana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Mica. Solo en esto que planteaban algunas personas en relación a, bueno, a las inquietudes, a la incomodidad que produce, la idea es, porque también está en la resolución que aprobó el Consejo Superior, continuar con estas instancias. Como decías, Mica, esto abre un montón de aristas y complejiza un montón la mirada y nos hace incomodarnos, preguntarnos, y aprovechando que Ivana tiene esta frase tan potente a la resistencia a ciencia, la idea es continuar justamente con ella en instancias de formación sistemáticas, que puedan, pensando en que acá estamos todas las personas de la comunidad, bueno, todas no, pero muchas personas de la comunidad universitaria de la UMPA también, porque una parte es problematizar y otra parte es esta incertidumbre sin cerrar, sin poner cierren y sin ponerle coto a esto que nos incomoda, también generar, algunas estrategias, ¿no? En esto, para ir también acomodándonos a este miedo y a si me equivoco, si a veces lo uso. Yo misma me siento a veces haciendo como unos engendros del lenguaje, que también es también, como es una lengua viva, es también amigarse con eso, y hasta que uno se vaya sintiendo, se vaya sintiendo más cómodo, ¿no? Y de pronto de nuevo se imponen otras, o se juegan otras problematizaciones, y sin duda que, como lo han dicho la mayoría de las personas acá, lo que se juegan es mucho más profundo que el uso de la E, y me parece tan valioso pensarlo en términos de derechos, en términos además de dignidad, ¿no? De dignidad y de reconocimiento. Así que era contarles eso, que la idea es continuar con estos procesos, que también parte de nuestra responsabilidad, además de que está en la resolución, es acompañar esto, ¿no? Acompañar esta incertidumbre para que sea incómoda, pero que también nos posibilite hacer otras cosas, ¿no? Con esto. Así que esa era. Muchísimas gracias, Valeria y Eva. Excelente escucharlas. Gracias, Joana, y en ese sentido que sepan que les acompañamos en la incomodidad, que acá estamos, que los canales de diálogo están abiertos, que la idea es que este espacio lo vayamos construyendo entre todas, entre todos y entre todes, y que estamos a disposición también para escuchar propuestas, para escuchar dudas, para poder acompañar procesos. Si en el currículum de mi asignatura yo tengo dudas, si quisiera incluir algo nuevo y nos quieren consultar, la idea igual es hacer formaciones internas, pero más allá de esas formaciones internas que se vienen, también estamos abiertas a las propuestas, a que nos puedan escribir. Ahora les vamos a recordar por el chat los canales de comunicación con la Dirección de Género, pero que ahí está Nata, con la mano levantada. Ahora sí, Nata, perdón antes la confusión. No, solo una cosita, la verdad que súper interesante, me parece que también el abordaje profundo de la temática es fundamental, porque está bien, nosotros en el superior discutimos el tema, lo aprobamos, tenemos la normativa marco ahora que nos da la posibilidad de poder incluirlo en todo lo que tiene que ver con los instrumentos legales, en la normativa, todo, ¿no? Desde una disposición, un acuerdo, una nota, pero mucha gente se toma lo del lenguaje inclusivo a la liviana. Uy, ahora todos hablan con la E, o ahora todos esto y lo otro, y me parece que el intercambio que se dio hoy fue súper interesante en ese sentido, o sea que tiene que ver con cosas mucho más profundas, y me sumo a mucho de lo que se dijo, que si bien uno tiene un posicionamiento político con respecto al lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo, estamos todos en un camino de aprendizaje, que no es fácil aplicarlo de un día para el otro, y que uno se la pasa embarrándola, quieras o no, como decía Joana recién, que uno capaz que arranca queriendo utilizar el lenguaje inclusivo, y todavía tenemos mucho que desandar y mucha mochila de nuestra crianza, del patriarcado y todas esas cuestiones, que de a poquito espero que podamos ir desandando. Así que, agradezco mucho el espacio, también coincido
con lo que decían de que todavía hay mucha resistencia, y creo que esa resistencia no participa de los conversatorios, entonces es un desafío muy grande llegar a esas personas que tienen esa resistencia y poder conversar con esas personas para que realmente vean que no es una imposición ni una moda, sino que realmente hay un debate profundo y un trabajo conciencia sobre este tema. Así que muchas gracias. Totalmente, muchas gracias, Nata. Sobreviví a este conversatorio a pesar de mi resfrío. Les queríamos contar que les dejamos por el chat, por un lado, una carpeta que estuvimos trabajando y compilando, que tiene diferentes solapas. Van a encontrar materiales y propuestas para la aplicación de la educación sexual integral, van a encontrar material legislativo, algunas legislaciones en torno a la temática de la implementación de políticas de género, de la ESI y del lenguaje inclusivo. Están las resoluciones que hace un ratito las pedían por el chat, así que están subidas, y también van a encontrarse con 2 guías que acompañan la implementación del lenguaje inclusivo, una del CIN y otra del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, que son 2 guías que están en la resolución y que nos parecen muy potentes para la implementación. Así que está el link en el chat, está disponible. Si alguien quiere sumar algún material que le parezca potente para la difusión, nos lo envían al correo de género de la UAS. Y también lo van a recibir por mail, porque como todos ustedes están inscriptas al conversatorio, tenemos sus contactos, así que les vamos a estar enviando. También nos pueden seguir por las redes sociales, tanto del programa de género de la UPA como del equipo de género de la Dirección de Género de la UAS, que ahí estamos difundiendo todo el tiempo las actividades que hacemos en torno a la implementación de las políticas de género y de la ESI con perspectiva de género. Así que bueno, un placer habernos encontrado, les agradecemos mucho la presencia y nos vamos a seguir encontrando seguro. Así que bueno, muchas gracias.